Gaspar Vázquez, dándoles la bienvenida a esta nueva emisión de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Es un espacio, un programa que usted puede escuchar gracias al trabajo del equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en la Costa Sur, y en el que también se encuentran Silvestre Canil en la producción y Aldair Arechiga en la operación técnica y el manejo de la transmisión por Facebook Live. Le recuerdo también que tiene usted varias opciones para comunicarse con nosotros. Están, por ejemplo, las líneas telefónicas fijas 317-382-5031 y 317-382-6532, donde recibiremos con gusto sus llamadas telefónicas. Y también existe una tercera línea telefónica, esta únicamente para recibir mensajes vía WhatsApp, cuyo número es el 317-121-2325. También tenemos una página en Facebook que se llama Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Ahí tenemos una transmisión simultánea a la que usted escucha por radio, donde puede además ver lo que ocurre aquí en cabina. Y ahí en esta página puede usted dejarnos sus comentarios, ya sea directamente en la transmisión o mediante mensaje privado. De cualquiera de estas formas nos dará a nosotros mucho gusto recibir su comunicación, saber que usted nos escucha y que el tema que abordamos esta tarde está siendo de su interés. Escuchamos al iniciar esta emisión la canción El Árbol de la Noche Triste, a cargo de la banda española Mago de Oz, y esto nos abre la pauta para el tema de hoy, que es España y la leyenda negra. A propósito de la conmemoración del día de ayer, 12 de octubre, de la llegada de Colón y su flota a tierras americanas, a la isla que él luego llamaría San Salvador, y que comienza una etapa nueva en la historia mundial. Y para comentar sobre esto de la leyenda negra española, nos acompaña vía telefónica desde Barra de Navidad nuestro consocio, el maestro Luis Ernesto Dávila Rodríguez. Maestro Dávila, bienvenido a El Árbol de Atenea. Muy buenas tardes, Guillermo Tovar, mi gran amigo, y muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan por allá en Autlán. Gracias por aceptar esta invitación, maestro Dávila. Es un tema, creo, muy pertinente y es muy bueno, me parece, a reserva de conocer su opinión, que lo abordemos, digámoslo así, con la cabeza fría, con datos, porque es uno de los temas que causa mucha polémica, no solamente en la actualidad, sino desde hace muchos años, y se van definiendo dos corrientes de opinión muy opuestas, que son la de los que defienden o, digámoslo así, tienen esta tendencia a favor de los españoles y la otra a favor de los indígenas, como si se tratara esto de una competencia. Entonces, es bueno, creo, que lo desmenucemos y que tratemos de llegar al fondo de lo que significa esta conmemoración. Y bueno, cuéntenos, maestro Dávila, qué nos puede decir sobre este aniversario de la llegada de Colón a América. Sí, con gusto, Guillermo. El día de ayer se cumplieron 533 años de la llegada de Cristóbal Colón en su primer viaje, porque recordemos que Cristóbal Colón realizó 4 viajes, y en este primer viaje, el encuentro de dos mundos, como se le ha llamado en algunos sectores, definitivamente ha marcado la fecha del 12 de octubre con tintes diferentes. Bien, como bien lo mencionas, es una fecha polémica. Se le ha dado por llamar el Día de la Hispanidad, por muchos años se le llamó el Día de la Raza, y últimamente se le ha cambiado el nombre a el Día de la Resistencia Indígena. Esta polémica sí definitivamente es actual.
hace 533 años que ocurrió este evento, pero sin embargo sigue siendo tan actual que cada año se defienden los dos puntos de vista, se defiende el punto de vista de los españoles europeos que trajeron la cultura, según ellos, que trajeron el idioma, que trajeron conocimiento, y por otra parte también la raza, la resistencia indígena que se niega con nuevos descubrimientos, con nuevas teorías, se niega a aceptar que trajeron conocimiento, y con antecedentes muy válidos refutan lo que ellos llaman conocimiento, que trajeron conocimiento. Lo que sí trajeron pues fue crueldad, pero hay, más allá de la crueldad tenemos que, como tú lo dices bien, analizar la historia. Y en ese aspecto pues analicemos un poquito lo que sucedió en este encuentro de los mundos. Imagínate la llegada de los españoles con caballos, con armas que los indoamericanos no conocían, y la reacción que tuvieron pues fue de temor, y los españoles que venían no eran muy buenas personas. Ellos se aprovechaban de los perros de ataque que traían, se aprovechaban de los caballos, se aprovechaban de toda esta excesos, de los excesos que le permitía en la conquista, y fueron muy crueles. Pero también dentro de ellos, dentro de este grupo venían catolizadores, los frailes, como Antonio de Montesinos, Pedro de Córdoba, Bartolomé de las Casas, Alonso de Loaiza, que al ver esta crueldad, imagínate, Guillermo, hay algunos códices que ponen la imagen de españoles cuchicheando a los perros, echándole los perros a los pobres niños y a los viejitos, ¿no? Para que los perros los atacaran y los devoraran. Imágenes de que los españoles agarraban un fierro para marcar reses y marcaban a los indios. Es definitivo el esclavismo al que sometieron a nuestros ancestros en las minas de plata. Es innegable que en la conquista se cometieron todos estos excesos, pero como te lo estaba explicando, los frailes que mencioné, Montesinos, Córdoba, de las Casas y Loaiza, pues no estaban de acuerdo con esta manera de dominación, esta manera de tratar a los naturales. Y pues realmente Bartolomé de las Casas es quien va con la reina Isabel la Católica, y va en defensa de los indios de América, y le cuenta todo lo que está sucediendo, y ella pues no lo permite, y hace unas leyes el 23 de noviembre de 1504 para la justicia y respeto de los nativos del Nuevo Mundo. La denominación de estas leyes se conocieron principalmente como las ordenanzas reales para el buen regimiento y tratamiento de los indios. Esto constaba de 35 leyes, que sería muy largo el poderte explicar las 35, pero lo podemos resumir por básicamente lo que sigue. Por cuanto al tiempo que nos fueron concedidas por la Santa Sede Apostólica las islas y tierras firmes del mar, océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue al tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, de buena memoria, que nos hizo la dicha concesión. Esto habla de que el Papa Borgia concesionó al Imperio Español mediante el meridiano de Tordesillas,
dividiendo el mundo en dos partes. Una parte le dio la concesión a España y la otra parte del mundo se la dio a Portugal. Entonces, por inicio, pues imagínate el problema en el que se metió al darle, repartir el mundo entre dos reinos nada más, ¿no? Imagínate los franceses y los ingleses cómo reaccionaron, Sí. ¿no? Entonces, este es el origen de lo que más adelante se conoció como la leyenda negra, porque si bien la lucha por la hegemonía la inició Portugal y España, la hegemonía de los mares con la tecnología, la nueva tecnología del viaje con carabelas, la inició Portugal y España. Bueno, los demás reinos también vieron muy mal lo que hizo el padre Alejandro VI, el Papa Alejandro VI, al repartir el mundo en dos partes. Sí. Entonces, por tres diferentes frentes lo empezaron a atacar a España. Inglaterra, Francia y los Países Bajos o Holanda empezaron a atacar a España y empezaron a utilizar precisamente todo lo malo que hacían en el Nuevo Mundo. Todos esos excesos empezaron a utilizarlos. En los Países Bajos, en Alemania, apenas estaban iniciándose la revolución industrial y con ello también lo que era la imprenta, el conocimiento. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues imprimir libros de lo que se conoció como los orígenes de la leyenda negra, que hablaban de todos estos excesos que se cometían en contra de los indoamericanos. Y esto pues creó reacción en todo el mundo. Así es. Maestro, Luego, sí, me gustaría que este detalle del inicio de la leyenda negra lo abordemos con mayor profundidad en el siguiente bloque. Es interesante porque estamos hablando de una guerra, digamos, propagandística, ¿no? Por medio de información, por medio de la circulación de noticias como las conocemos ahora. Y es una novedad en cuanto al enfrentamiento entre diferentes potencias en aquella época. Si le parece, vamos al primer corte de esta emisión y regresamos en un par de minutos para abordar estos orígenes de la leyenda negra. Claro que sí. El árbol de Atenea nunca pierde sus hojas.
Eco con su canción Cinco Siglos Igual, otro tema musical que nos recuerda aquella época aciaga de la conquista, o el término que usted prefiera utilizar para esta época en la que pues las civilizaciones europeas se imponen a las americanas y nace de ellas el mestizaje que ahora somos en América. Para hablarnos de este tema de la leyenda negra de España nos acompaña vía telefónica nuestro consocio Luis Ernesto Dávila desde Barra de Navidad. Maestro Dávila, estamos de regreso aquí en el Árbol de Atenea, pero tenemos un comentario ya de quienes nos escuchan. También nuestro consocio Agustín Godoy nos dice: saludos amigos, tema inagotable y somos producto de dicha inculturación. Muchas gracias al licenciado Agustín Godoy que nos escucha y nos hace este comentario. Y maestro Dávila, estamos de regreso y bueno, nos hablaba en el bloque anterior sobre los inicios de esta leyenda negra, llamada así en España, sobre todo, refiriéndose a esta mala prensa o a esta propagación de los principales vicios o principales problemas que se dieron en cuanto a abusos por parte de los conquistadores aquí en América. Y pues fue, como decíamos al terminar el bloque anterior, una forma de guerra propagandística que se da entre naciones allá en Europa. Y bueno, nos contaba, maestro Dávila, sobre los inicios de esta leyenda negra. Es correcto, maestro Tobar. Efectivamente, la unión de tres flancos de Francia, Inglaterra y Países Bajos, y Alemania también, que estaba dentro de los Países Bajos, pues se unieron y empezaron a hacerle mala propaganda a España. España era el imperio más fuerte en esos años. Entonces Julián de Juderías fue el primero que se atrevió a escribir un libro donde describía todas las barbaridades cometidas por los españoles en la conquista, y se dedicó a plasmar toda la crueldad. Y bueno, a lo largo de la historia, a lo largo de 533 años de historia de la conquista del Nuevo Mundo, pues sabemos que se han manejado hasta 100 millones de personas que vivían ya en América. Este concepto de descubrimiento, pues siempre lo hacemos entre comillas, porque realmente no descubrieron nada, ya existían, nuestros ancestros ya estaban aquí y tenían una cultura, tenían una forma de ver los astros, tenían su propia forma de ver la vida, la cosmovisión muy, muy, muy suya, tenían una religión, tenían conocimientos muy, muy importantes. Pero no podemos hablar de cantidades, sería muy, muy irresponsable hablar y decir que existían ya 100 millones de personas y al final quedaron solamente 5 millones de indoamericanos. Sería irresponsable porque nosotros no estuvimos en aquellos tiempos, ni hay mucho material, no existe mucho material que nos pueda decir qué ocurrió con los sobrevivientes, porque tenemos que ser muy francos en el manejo de la historia y muy responsables en el manejo de los antecedentes históricos. 500 guerreros, 500 conquistadores no pudieron haber dominado a un imperio tan importante como el mexica. Lo que realmente sucedió en ese entonces fue una arma biológica que sin querer trajeron los españoles con ellos. Esta arma biológica era fue la viruela, y la viruela fue la que acabó con gran número de habitantes del Nuevo Mundo.
Entonces, sí fue a consecuencia de la llegada de los españoles. Sí mataron a muchos indoamericanos. La crueldad de Tonatiuh, de Pedro de Alvarado, era tanta que se calcula que él solo debe de haber matado a más de 2,000 indoamericanos, ¿no? Entonces, sí existieron estos excesos. Y acabaron, lo peor es que acabaron con todos los documentos que existían para poder estudiar la historia de nuestros ancestros. Hicieron una quemazón de todos los códices o los amostlis que eran tipo libros en los que podíamos nosotros tener acceso a la cultura de nuestros ancestros. Pero lo bueno de todo esto es que actualmente hay una corriente de profesionales que están estudiando profundamente la historia de la conquista. La antropóloga Jimena Chávez Valderas del INA encontró en lo que es el Templo Mayor únicamente 26 osamentas que hacen una gran diferencia a los números que manejaban los frailes, que de hasta 400 sacrificios humanos. Ahí nos podemos dar cuenta de la exageración que los frailes daban al sacrificio, a esa manera que nos pintan a los indios a los indoamericanos como salvajes y que se sacrificaban a miles de personas en las pirámides y que siempre hacíamos los sacrificios sangrientos. Esto pues con la intención de domesticar, de catolizar, de decir son unos bárbaros, son unos salvajes y tenemos que cambiar su fe, su fe en la naturaleza, su fe en sus dioses que tienen como representantes de la naturaleza y catolizarlos. ¿Por qué? Porque son salvajes, porque hacen sacrificios humanos, pero no tenemos forma de comprobar esos sacrificios humanos, no hay indicios claros que lo digan, porque en la misma antropóloga, la Jimena Chávez, ella dice que los sacrificios humanos, no, así con el cuchillo de obsidiana, no podía cortar no podía hacer el corte del hueso, y que si había forma de hacer el sacrificio hacia el corazón era por debajo de la costilla. Entonces, así como esta antropóloga, pues hay escritores e investigadores como Antonio Velasco Piña, como Gary Jennings y Sofía Guadarrama, que hacen estudios muy profundos de lo que fue la conquista, y cada vez salen a la luz más y más comprobaciones en que los frailes cambiaban el rumbo de la historia, cambiaban la forma de ver la historia y de cómo ver a los indoamericanos para justificar pues ese tratamiento que le dieron, esa crueldad que tuvieron con los nativos, con nuestros ancestros. Bien, maestro Dávila, hablamos de la versión, desde luego, de los conquistadores, así sean los frailes, que bueno, sabemos que muchos de ellos fueron, además de frailes, de evangelizadores, fueron cronistas y nos legaron mucha información que ahora es base para poder entender este proceso. Desde luego es la versión de ellos que nos dejan de lo que encontraron aquí, de cómo eran las civilizaciones que ellos encontraron. Claro, también nos hablaba usted de la crueldad que desarrollaban los conquistadores. Nos hablaba del aperramiento, nos hablaba de la costumbre de marcar como si fuera ganado a los esclavos, porque así lo eran los indígenas. Sin embargo, estamos hablando de, me parece, generalizaciones, ¿no?
Sí. Estamos hablando de frailes que dieron versiones exageradas de lo que encontraron. Pues, estamos hablando de conquistadores que cometieron excesos brutales contra la población indígena, que hubo, desde luego, no se niega nada de esto. Sin embargo, el proceso de la conquista no fue solo eso, sino también hubo frailes, por ejemplo, eh, Tatabasco, acá en Michoacán, Fray Bartolomé de las Casas, que lucharon por proteger a los indígenas, e incluso desde Europa llegaron estas leyes como la que usted nos comenta de la reina Isabel y otras que vienen después, las leyes nuevas famosas de Carlos V, entre otras, que buscan establecer un orden y eliminar esta crueldad, de manera que, pues, sí, de repente generalizamos, pero pues no es, digamos, únicamente un extremo el que existe en este periodo, sino pues hay una complejidad mucho más grande de la que se cuenta generalmente, ¿no? Hay Sí. mucho más en que podemos profundizar. Y una disculpa, maestro Dávila, tenemos que irnos ya al segundo corte. El tiempo se va, parece que transcurre más rápido en la radio que fuera de él. Tenemos que irnos al corte, pero regresamos muy rápido para continuar con este interesantísimo tema de la leyenda negra. Claro que sí. Volvemos.
en Autlán. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, ubicado en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de Navarro. Escuchamos un fragmento de la canción Quinto Centenario de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, que creo que queda muy bien con el tema de hoy, de la leyenda negra, España y la leyenda negra, que es de lo que nos habla nuestro invitado de esta noche, el consocio de este capítulo Costa Sur, Luis Ernesto Dávila Rodríguez, vía telefónica desde Barra de Navidad. Maestro Dávila, estamos de regreso y me gustaría que abordáramos en estos minutos este tema de la leyenda negra. Actualmente hay incluso un término nuevo que es la infodemia, este problema con la proliferación de información falsa, no verificada, información tendenciosa, que busca cambiar la opinión del público, que busca dirigir la opinión del público hacia intereses previos. Y le encuentro cierta relación con esto que usted nos comenta de la leyenda negra, de difundir información quizás verdadera pero exagerada o quizás falsa, buscando minar el prestigio del Imperio Español en aquellos años del siglo XVI. ¿Qué opina? ¿Encuentra usted también algún vínculo entre esta infodemia y la leyenda negra? Claro, por supuesto que sí, Guillermo. Un gran ejemplo que podríamos tomar con respecto a la influencia de la conquista hispana en el Nuevo Mundo podría ser el ejemplo de Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Analicemos estos dos personajes que está plasmada su existencia en la historia del Nuevo Mundo, y recordemos que los dos venían en una expedición, la expedición de Juan Valdivia, que encalló muy cerca de Yucatán. Gonzalo Guerrero se integra a la comunidad maya. Jerónimo de Aguilar de alguna manera se integra también, pero no lo desea en su totalidad. No, vamos, no, a diferencia de Gonzalo Guerrero, que se integra totalmente a la comunidad de los mayas, aprendiendo su idioma, casándose con Ixpilotzama y integrándose a la aldea del cacique Hanachan Canchu. Él se integra y tiene sus primeros hijos, y vemos cómo el español crea el mestizaje. Él podría ser considerado como el padre del mestizaje, porque tuvo familia y andaba con su taparrabos y se acostumbró a ser maya. Ya él parecía más nativo americano que español. A diferencia de él, Jerónimo de Aguilar no se integró a la comunidad. A la llegada de Hernán Cortés, él supo que existían estas dos personas y mandó por ellos. Gonzalo Guerrero se negó, dijo, no, yo ya tengo mi familia, yo ya vivo con mi familia y yo no voy a regresar a ser español porque sé lo que van a hacer. Él ya sabía que iban a tratar de conquistar, él ya sabía que iban a tratar de extraer las riquezas naturales para podérselas llevar a Europa. En ese entonces las riquezas naturales pues eran el oro, la plata y las riquezas por las que ellos venían. Jerónimo de Aguilar recibe las noticias de que llega Hernán Cortés y bueno, inmediatamente va con él, y como aprendió maya, aprendió el idioma, pues sirvió como intérprete y se reintegró otra vez a ser español. Entonces aquí tenemos las dos influencias, ¿no? Las dos situaciones. Si por algún momento a lo largo de la historia de la conquista no podemos negar que los españoles
y no solamente los españoles, porque hay que recordar que eran europeos, no solamente venían españoles, venían vascos, venían venecianos, venían portugueses, venían de diferentes lugares de Europa. Entonces no podemos generalizar en solamente los españoles, sino que los europeos llegaron al Nuevo Mundo y ellos se mezclaron y dieron origen al mestizaje. Eso no es innegable que somos parte de ellos. Jerónimo de Aguilar pues es el verdadero ejemplo del conocimiento. Él adquirió el conocimiento del maya y era el traductor. Después llega a la conquista, le regalan a Cortés a lo que era Malina, Malinatzin, que fue también la traductora, la que traducía en náhuatl. Entonces, y después fue la pareja de Hernán Cortés y tuvieron hijos. También Hernán Cortés dio origen al mestizaje. Son cosas innegables que existen en la historia de nuestro continente. En todo el continente americano se dio el mestizaje. Únicamente, es más, uno de los principales promotores de la leyenda negra fue Inglaterra, pero Inglaterra cometió en su conquista, fue peor todavía, más cruel que los españoles, porque ellos definitivamente exterminaron a todos los nativos indoamericanos, y a los pocos que quedaban los encerró en sus reservas, ¿no? Pero si somos bien puntuales, pues en Estados Unidos no existe el mestizaje, son europeos que están viviendo en tierra que se robaron, ¿no? Al menos en todo Hispanoamérica, el mestizaje pues ya nos crea una identidad nueva. Sí perdimos parte de nuestra identidad en esta conquista, sí murieron millones de personas en la conquista, pero el origen del mexicano, el origen del sudamericano, pues definitivamente está en el mestizaje de los europeos con los indoamericanos. Bien, maestro, acaba de decir que perdimos parte de nuestra identidad. No ganamos, o mejor dicho, no es que perdamos o ganemos los mexicanos actuales, los sudamericanos, porque somos el fruto de esa combinación de las civilizaciones europeas y las americanas. Nosotros no fuimos conquistados, ni fuimos conquistadores, ni perdimos, ni ganamos, sino que somos el fruto de ese proceso histórico que ocurrió hace medio milenio y que nos termina definiendo lo que somos ahora. ¿No le parece que más bien o no que hayamos perdido o ganado algo, sino que pues de ahí venimos y tenemos nuestra raíz tanto aquí en América como en Europa? Sí, definitivamente tenemos influencia en Europa. Hay muchos mexicanos que viven en Europa. El mestizaje pues dio también origen a los derechos del americano nacido en América, porque hay que recordar que el indígena la combinación del indígena y el europeo dio origen al mestizo. El mestizo con el español al castizo, el indígena con el mestizo el cholo, el europeo y el negro al mulato, el mulato y europeo morisco, y negro con indígena zambo. Entonces, incluso de Filipinas tuvimos al chino con indígena cambujo. Entonces, nuestra raza en nuestros días actualmente es la mezcla de todas estas razas, ¿no?, que vinieron a México. Después en el Porfiriato vinieron los franceses y los alemanes y los italianos. Entonces realmente la raza mexicana es una mezcla de toda la raza y del mestizaje inicial que trajeron los europeos. Creo que definitivamente
cómo lo veas tú, Guillermo, pero a diferencia de Estados Unidos, que los aniquilaron en su totalidad, creo que a nosotros nos fue un poco mejor, porque ahora somos una raza de bronce, una nueva raza que viene empujando bastante, que viene con unos genes súper resistentes, y que de alguna manera somos herederos del conocimiento ancestral de los primeros pobladores de América, pero también tenemos la parte cultural de Europa. Así es, hablamos español, llevamos nombres europeos, apellidos europeos, genéticamente tenemos una carga europea también muy fuerte, así que bueno, está esa presencia. Y maestro, tenemos que irnos ya al último de los cortes de esta emisión, será muy breve y regresaremos también de manera muy breve a despedir este programa. Volvemos en un par de minutos. Claro que sí. A España y la leyenda negra con nuestro consocio Luis Ernesto Dávila Rodríguez desde Barra de Navidad. Y tenemos comentarios, maestro Dávila. Susi Acosta dice que el tema es muy interesante, no alcanzó a escuchar el inicio del programa y pregunta si esta reseña está en algún libro, eso dice Susi Acosta. Y también Teresa Vázquez nos dice que este tema es muy interesante y le apasiona. Muchas gracias por escucharnos y hacernos saber sus comentarios. Y maestro Luis Ernesto Dávila, tenemos apenas un par de minutos ya para concluir esta emisión y bueno, le podríamos dar respuesta quizás a Susi Acosta. ¿Está esto en algún libro? Bueno, esto obviamente es la recopilación de muchos libros, ¿no? Porque un libro pues no puede contener toda la información de años de investigación. Pues Gary Jenkins es uno de los que ha escrito más al respecto de la leyenda negra. El iniciador de la leyenda negra, pues ya lo mencionamos. Pero también puedes encontrar a Antonio Velasco Piña y a Sofía Guadarrama, entre otros escritores que hablan específicamente del tema de la leyenda negra, y que son ya escritores contemporáneos. Sí. Muy bien, gracias por esta respuesta, maestro. Y de manera muy breve, ya a manera de despedida de esta conversación, en su opinión, ¿celebramos o no celebramos el 12 de octubre? En mi muy personal punto de vista, yo creo que debemos de celebrar no la hispanidad, no el Día de la Raza,
el Día de la Resistencia Indígena se me hace a destiempo. Yo creo que debemos de celebrar la amistad entre España y México como naciones. Bien. Creo que hay más fortaleza, existe más fortaleza en la unión y este perdón que necesitamos nosotros, pues tal vez sí se necesite para el fondo de nuestras almas el recibir un perdón por parte de los españoles, pero si somos un poquito reales, ni ellos son los mismos españoles porque ya son quintas generaciones, ni nosotros somos los mismos indoamericanos de hace 533 años. Creo que las disculpas ya estarían a destiempo. Creo que las disculpas debieron de haber sido en el tiempo de la independencia y poder lograr una vida en armonía entre españoles y indoamericanos. Si hubieran seguido el ejemplo de Gonzalo Guerrero de vivir en armonía e integrarse, pues yo creo que hubieran tenido acceso a muchos conocimientos que tenían los mexicas y los mayas. Muy bien. Y de igual manera también nosotros hubiéramos ganado. Era una relación gana-gana. Muy bien, maestro, muy buena reflexión y tenemos que despedirnos. Le agradezco mucho su disposición para esta plática y tenemos un saludo más de Maleni Ramírez, nuestra consocia. Un saludo a Maleni también, gracias por escucharnos. Y maestro, gracias de nuevo por estar esta noche en el Árbol de Atenea. Ha sido una plática muy interesante y pronto conversaremos aquí seguramente de nuevo. Muy bien, muchas gracias a ti, Guillermo Tovar, cronista de Autlán, y muchas gracias a tu público. Gracias, desde luego a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, y sobre todo, gracias a usted que nos escuchó esta noche. Yo soy Guillermo Tovar y lo espero en este mismo espacio el próximo lunes a las 7 de la tarde. Muy buenas noches. Se oyó la voz del monarca.